Esta semana, no sé si han escuchado, Miguel, eh, colegas de la audiencia que nos acompañan, que hay un movimiento en Estados Unidos muy común y además se ha extendido en otras partes del mundo, que es el movimiento anti-mask, se llama en inglés, pero es anti-cubrebocas, digamos, esa sería como la traducción lógica. Y es que el movimiento anti-cubrebocas ha falsificado un documento de la Organización Mundial de la Salud. Resulta que una imagen que parece mostrar una publicación oficial de la OMS destaca una investigación científica que se ha compartido en las redes sociales en un intento de demostrar que el Organismo de Salud Mundial no recomienda el uso de cubrebocas durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dijo que el documento no se originó en sus oficinas y además la agencia, igual que muchos otros organismos de salud, recomienda el uso del cubrebocas para ayudar a frenar la propagación del virus. Ahora les tengo algo muy interesante y es que en Estados Unidos hicieron una encuesta para revisar cuáles son los 9 mitos que no se han logrado desmentir del todo, o más bien sí se han logrado desmentir, pero no han podido evitar que se sigan propagando en Estados Unidos a partir del coronavirus. Y vamos a ver el primer mito. El primer mito es que supuestamente el coronavirus se hubiera diseñado en un laboratorio de China. Estas afirmaciones, en las que no ayuda nada las declaraciones del presidente Trump, dicen que si fue diseñado como un arma biológica. Esto es absolutamente falso. Vamos con el mito número 2. Este es que las élites ricas propagan intencionalmente el virus para ganar poder y ganancias. Esto en realidad proviene de un video de una película que también tiene ideas de una teoría de la conspiración llamada Plandemic, de la cual ya habíamos hablado también para referirnos a aquellas grabaciones que inculpaban al presidente de Ghana, falsas, por supuesto, en el que una mujer que es la coautora del libro, llamada Judy Mikovits, que una vez publicó un estudio de alto perfil, ahora también retractado, sobre el síndrome de fatiga crónica, hace afirmaciones absolutamente infundadas sobre instituciones estadounidenses e infecciones y otros personajes además muy famosos, como el cofundador de Microsoft, Bill Gates, en el cual sugiere que se ha usado su poder para beneficiarse de las enfermedades. Este video, lo que es interesante es que ha sido ampliamente compartido por los movimientos antivacunas y ha obtenido más de 8 millones de visitas en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram antes de haber sido eliminado por declaraciones falsas. Ahora vamos con el mito número 3. Y este es que supuestamente el COVID-19 no es peor que la gripe. Otro mito en el que tampoco ha ayudado el presidente Donald Trump, que ha afirmado en repetidas ocasiones que la enfermedad no es más peligrosa que la influenza estacional, aunque la tasa de mortalidad de COVID-19 es muchísimo más alta que la gripe. Vamos con el mito número 4. Y este es que no es necesario que se use un cubrebocas o una mascarilla. Aunque la guía inicial sobre los cubrebocas era un poco confusa e inexistente, ahora en realidad existe un fuerte consenso entre las autoridades de salud de lo importante que es usar el cubrebocas y la mascarilla facial para limitar la transmisión del coronavirus a través de las pequeñas gotas de saliva exhaladas que se nos ha explicado hasta el cansancio, así que por favor no deje de usar su cubrebocas. Ahora vamos con el mito número 5, que es esta medicina que es contra la malaria y que ha sido absolutamente criticado, que la hidroxicloroquina pudiera ser un tratamiento eficaz contra el coronavirus. Esto se originó cuando un pequeño estudio en Francia, ahora también ampliamente criticado, sugirió que este medicamento, como les decía, contra la malaria, podría ser efectivo para tratar la enfermedad. Una vez más, el presidente Trump y otros líderes se apoderaron del discurso y continuaron promocionando el medicamento a pesar de la creciente evidencia de que no beneficia a los pacientes de COVID-19. Vamos con el mito número 6, y es que las protestas de Black Lives Matter llevaron a una mayor transmisión. En realidad, esto ocurrió porque cuando miles de personas comenzaron a salir a las calles a final de mayo y junio para protestar por el asesinato policial de George Floyd y la violencia contra los afroamericanos en Estados Unidos, algunas personas cuestionaron si las concentraciones masivas podrían causar un aumento en los casos de coronavirus, pero a pesar de las preocupaciones de algunos legisladores republicanos, no se ha observado un aumento tan marcado a partir de las protestas. Vamos al mito número 7. Que los picos en los casos se deben al aumento de las pruebas.
A medida que los casos de coronavirus comenzaron a aumentar en muchas partes de Estados Unidos en los últimos meses, el presidente Trump ha afirmado que con frecuencia estos picos son simplemente el resultado de que más personas se hacen las pruebas. Esto es absolutamente falso, porque si este escenario fuera cierto, esperaríamos que el porcentaje de pruebas positivas disminuyera, pero en realidad dejar de hacer pruebas para tratar de contener el número de casos, pues sería solamente como cerrar los ojos ante un problema como la pandemia. Vamos con el mito número 8. Y es que podemos lograr inmunidad colectiva dejando que el virus se propague por la población. Al principio de la pandemia, algunos especularon que las políticas elegidas por el Reino Unido y Suecia daban la impresión de que planeaban dejar que el virus circulara por la población hasta que alcanzara la inmunidad colectiva. En el punto en el que suficientes personas fueran inmunes al virus para prevenir que se propagara a otros. Obviamente los gobiernos de las naciones como Reino Unido y Suecia dijeron que esa nunca fue su estrategia y que es falso. Pero además hay una falla fundamental en este enfoque, y es que los expertos estiman que aproximadamente entre el 60 y el 70% de las personas necesitarían recibir COVID-19 para lograr la inmunidad colectiva. Y dada la tasa de mortalidad, bueno, esto significaría que se infectaran muchísimas personas y se provocaran millones de muertes. Y vamos con el último mito, que sería el número 9. Esto, Mariana, que mencionas es bien interesante, lo de los picos en los casos se deben al aumento de las pruebas. Pero se han presentado las noticias falsas de ambos lados, porque por un lado, en otros países y en México se ha dicho que no tenemos los datos reales debido a que no se aplican el suficiente número de pruebas de COVID. Entonces, en Estados Unidos, por un lado, Mariana, dicen que mientras más pruebas, mayor número de infectados, mientras que en México, algunos críticos de la administración o del doctor Hugo López-Gatell afirman lo contrario, que porque hay pocas pruebas, según ellos, hay pocos números de infectados. Y algo muy importante que dijiste, me parece, Mariana, y que el doctor Hugo López-Gatell ha recalcado insistentemente, es que independientemente del número de pruebas, donde se debe poner la atención es en el porcentaje de posibilidad de estas pruebas. ¿Qué opinas? Además, si hicieran un menor número de pruebas, pues en realidad solo se cerrarían los ojos a un fenómeno que está ocurriendo, ¿no? En realidad lo que tiene que ver las pruebas son con el número o con el modelo estadístico que se utilice para medir la enfermedad. Exactamente. Vamos con el mito número 9, por favor, que es que cualquier vacuna sería insegura y presentara un riesgo mayor que contraer COVID-19. A medida que los científicos se apresuran a desarrollar una vacuna contra la enfermedad, han surgido informes preocupantes de que muchas personas pueden negarse a recibir una vacuna una vez que esté disponible. Las teorías de la conspiración sobre posibles vacunas han circulado entre los grupos antivacunas y en videos virales. En este libro que les contaba en los mitos anteriores, que es Plandemic, Mikovits, esta autora, afirma falsamente que cualquier vacuna de COVID-19 podría matar a millones y que otras vacunas ya lo han hecho antes. Esta otra teoría de la conspiración afirma que Bill Gates tiene un plan secreto para usar vacunas para implantar microchips rastreables en las personas. Algo así parecido de lo que usted escuchó de Pati Navidad, que no es cierto tampoco. Pero no se deje engañar. Lo que es absolutamente interesante de este estudio es que parece ser que los grupos antivacunas en Facebook tienen más cercanía y contacto con los grupos de los indecisos, aunque los movimientos pro vacunas sean más numerosos. Entonces, lo que es interesante es que pudieran en algún momento convertir este grupo de indecisos en personas que se convirtieran en antivacunas. Yo diría que dejemos que la ciencia y la medicina, que tiene millones de años, no millones, pero sí miles de años de existir y que nos ha salvado durante siglos, deberíamos de dejarla continuar con su labor en la historia.